Valentina notó por primera vez los cambios en el comportamiento de su marido el lunes por la mañana, cuando Emilio tardó 20 minutos más de lo habitual en prepararse para ir al trabajo. Se quedó mucho tiempo delante del espejo del dormitorio, arreglándose el cuello de la camisa y comprobando que no le sobresaliera ningún pelo en la nuca. En 8 años de matrimonio, se había acostumbrado a su rutina matutina: una ducha rápida, un café, un beso en la mejilla y salir de casa a las 7 en punto. Pero ese día se cambió 2 veces de camisa, dudando entre una azul y una blanca, y luego se pasó un buen rato con la corbata. Al principio, Valentina pensó que tenía una reunión importante con unos clientes. En la empresa textil Fábrica Sur solía ocurrir. Venían representantes de grandes tiendas y la dirección exigía a los empleados una apariencia impecable. Pero cuando ella le preguntó si hoy había alguna reunión especial, Emilio se encogió de hombros y dijo que simplemente quería verse bien. En la empresa textil Fábrica Sur, donde ambos trabajaban desde hacía varios años, había llegado recientemente una nueva empleada, Amelia Vizcarra. Valentina solo la había visto de pasada en el pasillo, cuando el director de personal acompañaba a la chica por la oficina en su primer día. Amelia era bajita, morena, con pintalabios brillante y una falda estrecha que atraía las miradas de los hombres. Tenía 28 años y debía trabajar como especialista en logística, coordinando los suministros entre el almacén y la producción. La empresa estaba situada en una zona industrial de Córdoba, en un antiguo edificio de ladrillo rojo que en su día había sido una fábrica de tabaco. Dentro olía a aceite de máquina y polvo textil. Los pasillos eran estrechos y las oficinas pequeñas. Pero los sueldos se pagaban con regularidad, lo que en los tiempos que corren era una gran suerte. Valentina trabajaba como contable en la segunda planta, en un departamento de 4 personas, donde además de ella había otras 2 mujeres de mediana edad y un hombre mayor que siempre se quejaba de problemas cardíacos. El departamento de Emilio estaba en el piso de arriba. Él trabajaba como gerente de compras. Era responsable de buscar proveedores de materias primas y controlar la calidad. Por lo general, rara vez se cruzaban durante el horario laboral, solo se veían en el comedor a la hora del almuerzo o, de vez en cuando, en el pasillo. En los 8 años que llevaban trabajando juntos, habían establecido una regla tácita: no interferir en los asuntos del trabajo ni dar motivos para que surgieran rumores entre los compañeros. Pero en las últimas 2 semanas, Emilio había empezado a pasar por su departamento con más frecuencia de lo habitual, supuestamente por cuestiones de trabajo, aunque antes solía resolverlo todo por teléfono. El martes por la mañana volvió a tardar mucho en prepararse, y Valentina se fijó en que su marido llevaba una camisa nueva que no recordaba. Era una camisa cara, de buen algodón. Claramente no era de las tiendas de la calle San Martín, donde solían comprar. La tela era de buena calidad, los botones eran de nácar y el corte resaltaba su figura. Cuando ella le preguntó dónde la había comprado, Emilio respondió que la había visto en un escaparate de camino al trabajo y había decidido entrar. Era muy extraño. Emilio nunca hacía compras espontáneas, y menos aún de ropa. Podía pasar semanas sin comprar calcetines nuevos, aunque los viejos tuvieran agujeros, y de repente se gastaba el dinero en una camisa cara al verla en el escaparate. Valentina quería preguntarle cuánto había costado, pero su marido ya le estaba dando un beso en la mejilla para despedirse y se apresuraba a coger el autobús. Valentina trabajaba con diligencia, pero sin mucho entusiasmo. Los números, los informes, todo eso requería precisión, pero no le satisfacía. Soñaba con ser profesora, incluso se matriculó en la Facultad de Magisterio, pero no terminó los estudios. Sus padres se enfermaron y necesitaban dinero para el tratamiento. Los cursos de contabilidad prometían un empleo rápido y un sueldo estable.
Ahora, a los 32 años, se daba cuenta de que se había quedado atrapada en esa profesión para siempre. El miércoles, Emilio llegó a casa una hora más tarde de lo habitual, explicando que se había retrasado por un pedido urgente. Habían recibido un gran pedido de algodón de Mendoza y había que comprobar la calidad y tramitar los documentos. Valentina no le preguntó nada, ya que en su negocio eso ocurría con frecuencia. Los proveedores solían retrasar las entregas, la mercancía llegaba fuera del horario laboral y los gerentes tenían que quedarse hasta tarde. Pero el jueves se repitió la historia. Emilio volvió a retrasarse y volvió a explicarlo todo por problemas en el trabajo. Y el viernes por la mañana avisó de que podría llegar muy tarde, ya que esperaban una gran entrega que había que recibir y comprobar. Valentina asintió, pero en su interior comenzó a sospechar. Antes, Emilio siempre le contaba los detalles de sus retrasos. ¿Qué proveedor? ¿Qué problemas? ¿Quién de sus compañeros se quedaba tan bien? Ahora se limitaba a frases generales. Su comportamiento en casa también había cambiado. Antes, por las tardes veía el fútbol o leía el periódico La Voz del Interior, y de vez en cuando echaba un vistazo a las redes sociales en su vieja tableta. Emilio no era un hombre de tecnología moderna, usaba un teléfono sencillo y no le interesaba Internet. Pero ahora revisaba constantemente el teléfono y lo guardaba rápidamente cuando Valentina se acercaba. Varias veces notó que su rostro se iluminaba con una sonrisa al sonar una notificación, pero cuando ella le preguntaba quién le escribía, él respondía que eran sus compañeros de trabajo discutiendo asuntos laborales. Su intimidad también había cambiado. Antes, Emilio era un marido cariñoso y atento. Podía abrazarla mientras veían la televisión, besarla en el cuello mientras ella preparaba la cena, proponerle que se dieran un baño juntos. Ahora se había vuelto distante, como si sus pensamientos estuvieran ocupados en otra cosa. En la cama seguía siendo cariñoso, pero Valentina sentía que lo hacía de forma mecánica, por costumbre. Su piso en el barrio de Nueva Córdoba estaba en el tercer piso de un edificio prefabricado construido en los años 80. Tenía 2 habitaciones, cocina y balcón con vistas a los edificios vecinos. Los muebles eran sencillos, comprados a plazos durante los primeros años de matrimonio. En las paredes colgaban fotos de la boda y de viajes juntos al mar. Antes, esas fotos alegraban a Valentina, le recordaban momentos felices. Ahora las miraba y pensaba en cuándo fue la última vez que fueron realmente felices juntos. Durante la pausa para comer del viernes, Valentina estaba sentada en el comedor con su mejor amiga, Rosario, que trabajaba de cajera en el supermercado Carrefour, cerca de allí, y a veces se pasaba a comer con ella. Rosario era un año menor que Valentina, soltera, de lengua afilada y con la costumbre de fijarse en lo que los demás preferían no ver. Era delgada, con el pelo corto y rizado y unos ojos castaños burlones. Los hombres no le interesaban mucho. Decía que todos eran iguales y que tarde o temprano decepcionaban. Eran amigas desde la escuela y Valentina apreciaba su franqueza, aunque a veces le parecía demasiado cínica. Rosario nunca se había casado, pero había tenido suficientes romances como para formarse una opinión sobre la naturaleza masculina. Afirmaba que todos los hombres, tarde o temprano, engañaban a sus parejas, solo que unos lo ocultaban mejor que otros. Emilio apareció en el comedor hacia las 2:30, cuando la mayoría de los empleados ya estaban terminando de comer. Cogió una bandeja con sopa de lentejas y pollo en salsa de tomate, miró a su alrededor y se dirigió a una mesa alejada, junto a la ventana. Valentina quería llamarlo, pero en ese momento entró Amelia Vizcarra. La joven vestía un vestido negro ajustado que se ceñía perfectamente a su figura y zapatos de tacón alto que repiqueteaban sobre el linóleo. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño bajo y los labios pintados de rojo brillante. En el cuello brillaba una fina cadena de oro y en la muñeca un elegante reloj.
Tenía un aspecto elegante y cuidado, como una modelo de revista que hubiera entrado por casualidad en el comedor de una fábrica textil. Amelia solo tomó una ensalada de tomates y pepinos y un vaso de zumo de naranja, y luego miró lentamente alrededor de la sala. Su mirada se deslizó por las mesas hasta detenerse en Emilio. Inmediatamente se le dibujó una sonrisa en el rostro, no una simple sonrisa de cortesía, sino algo más íntimo, como si compartieran un secreto. Se dirigió directamente a su mesa, contoneando las caderas al caminar. Rosario empujó a Valentina con el codo en el costado con tanta fuerza que ésta se atragantó con el café. «Mira a tu marido», le susurró, inclinándose hacia ella. Valentina siguió la mirada de su amiga y sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Emilio se levantó cuando Amelia se acercó a su mesa y le apartó la silla con galantez. Sus movimientos eran demasiado atentos, demasiado cuidadosos para un simple compañero de trabajo. La ayudó a sentarse, esperó a que se acomodara y solo entonces se sentó él. Ni siquiera en su primera cita, 8 años atrás, se había mostrado tan galante. Amelia le dijo algo, inclinándose hacia él por encima de la mesa, y Emilio se rió. Su risa era viva, sincera, como Valentina no había oído en casa desde hacía muchos meses. Él se inclinó hacia Amelia para responderle, contándole algo, y la chica se echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír. Era una risa fuerte, teatral, calculada para que la oyeran. Varios empleados de las mesas vecinas se volvieron para mirarlos. «Mierda», dijo Rosario en voz baja, sin apartar la mirada de la pareja. «Ahora entiendo por qué empezó a peinarse así y a comprarse camisas nuevas». Valentina sintió que algo se le encogía en el pecho, como si una mano invisible le apretara los pulmones. Observó cómo Emilio gesticulaba mientras le contaba algo a Amelia, que le escuchaba atentamente, apoyando la barbilla en la mano. Entre ellos había esa cercanía especial que surge entre las personas cuando han traspasado los límites de un simple conocimiento. Estaban sentados más cerca de lo que exigía la decencia, con las rodillas casi tocándose bajo la mesa. Valentina intentó recordar cuándo fue la última vez que Emilio la escuchó con tanta atención, cuándo reaccionó con tanto entusiasmo a sus palabras. En los últimos meses, sus conversaciones se reducían a discutir cuestiones cotidianas. ¿Qué comprar para cenar? ¿Cuándo pagar los servicios públicos? No olvidarse de visitar a los padres el fin de semana, sin ligereza, sin coqueteo, sin bromas. Quizá solo estén hablando del trabajo, dijo Valentina, pero su voz sonó insegura incluso para ella misma. Claro, del trabajo, resopló Rosario, dando un sorbo a su taza de café. Quedarse quijándose durante 15 minutos es una conversación muy de trabajo, y esa postura que tiene, ¿ves?, se derrite ante nuestros ojos. Valentina quiso replicar, pero entonces se fijó en que Amelia se inclinaba hacia adelante y le tocaba la mano a Emilio, diciéndole algo en voz baja. El contacto duró solo un segundo, pero fue lo suficientemente íntimo como para que cualquier observador comprendiera que entre esas personas había algo más que una relación laboral. Emilio no retiró la mano, sino que, por el contrario, giró ligeramente la palma, como si quisiera detener el contacto. Un susurro apenas audible recorrió el comedor. Los compañeros empezaron a fijarse en la pareja, a intercambiar miradas significativas. En un grupo pequeño, este tipo de cosas no pasan desapercibidas durante mucho tiempo. Valentina sintió que se le enrojecían las mejillas por vergüenza, por rabia, por impotencia. Emilio captó la mirada de su esposa al otro lado de la sala y le hizo un ligero gesto con la cabeza, pero fue un saludo formal, sin calidez ni cercanía. Inmediatamente volvió a mirar a Amelia, como si Valentina fuera solo una de las muchas compañeras con las que había que saludar por cortesía. «Vámonos de aquí», dijo Valentina, levantándose bruscamente de la mesa. Rosario la miró con simpatía y siguió en silencio a su amiga. De camino a la oficina,
permaneció callada, algo inusual en ella. Normalmente, Rosario no podía evitar hacer comentarios, sobre todo cuando se trataba del comportamiento de los hombres, pero ahora entendía que cualquier palabra solo haría más daño. Solo cuando llegaron al ascensor detuvo a Valentina por el brazo. «Escucha, no quiero meterme en tus asuntos, pero ten cuidado. Lo que he visto en el comedor no es, desde luego, una simple relación laboral». Valentina asintió sin saber qué responder. En el fondo, sabía que Rosario tenía razón, pero admitirlo en voz alta significaba reconocer que su matrimonio de 8 años estaba en peligro, y aún no estaba preparada para eso. «Quizá estoy exagerando», dijo en voz baja. «Quizá solo la está ayudando a adaptarse a su nuevo trabajo». Rosario la miró fijamente. «Valentina, te conozco desde hace 20 años. Eres la mujer más honesta y correcta que he conocido, pero a veces la honestidad se convierte en ingenuidad. Los hombres no ayudan a las chicas guapas a adaptarse por nobleza. Siempre tienen sus motivos». Llegó el ascensor y subieron en silencio. Valentina sentía que por su cabeza daban vueltas pensamientos que no quería pensar. Emilio nunca había sido un mujeriego, eso lo sabía con certeza. En 8 años de matrimonio nunca había tenido la más mínima sospecha de que le fuera infiel. Era un hombre tranquilo y fiable que valoraba la familia y la estabilidad. Pero, ¿y si no lo conocía tan bien como creía? El resto de la jornada laboral transcurrió como en una nube. Valentina revisaba mecánicamente los documentos e introducía datos en las tablas, pero sus pensamientos volvían constantemente a la escena del comedor. Intentó encontrar una explicación inocente a lo que había visto, pero todas las opciones le parecían inverosímiles. Quizás Amelia tenía problemas en el trabajo y Emilio la estaba ayudando. Quizás era solo una chica sociable que se relacionaba fácilmente con la gente. Pero entonces, ¿por qué no había dicho en casa que estaba ayudando a la nueva empleada? ¿Por qué ocultaba su relación? ¿Y por qué había empezado a cuidar tanto su aspecto? A las 6 de la tarde, cuando terminaba oficialmente la jornada laboral, Emilio le envió un mensaje. «Me retrasaré 1 hora más. Problemas con el suministro». Valentina respondió con un breve «vi» y se fue a casa sola en el autobús número 17. Su apartamento la recibió con silencio y el aroma del café de la mañana. Valentina encendió la televisión para tener algo de ruido de fondo y empezó a preparar la cena, pero no dejaba de escuchar los ruidos del vestíbulo, esperando que Emilio volviera. Cortó las verduras para la ensalada, frió la carne, pero sus manos se movían automáticamente y sus pensamientos estaban lejos. Emilio apareció hacia las 8:30, y lo primero que llamó la atención fue que estaba un poco nervioso. No estaba molesto por los problemas en el trabajo, sino nervioso, como si algo lo animara. Llevaba un ramo de rosas blancas, no muy caras, de las que se venden en los kioscos cerca del metro, pero fue tan inesperado que Valentina ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. «¿Qué se celebra?», preguntó ella cogiendo las flores y tratando de que su voz sonara natural. «Ningún día especial. Simplemente las vi en el kiosco cerca de la parada y pensé que te gustarían». Emilio la besó en la mejilla, pero fue un beso formal, rutinario, como un ritual obligatorio. Antes la besaba en los labios, la abrazaba y le preguntaba cómo le había ido el día. Ahora se dirigió rápidamente al baño diciendo que quería ducharse antes de cenar. Valentina puso las rosas en un jarrón y se quedó pensativa. ¿Cuándo fue la última vez que Emilio le regaló flores sin motivo alguno? Parece que fue en su cumpleaños, hacía 6 meses, y ella misma le insinuó que le gustaría recibir un ramo. Y ahora, de repente, le traía rosas, explicando que había sido un impulso impulsivo. Un hombre que durante años no había sido capaz de comprarse unos calcetines nuevos sin que se lo recordaran. Para cenar había pollo asado con patatas, ensalada de tomates y pepinos, pan y vino blanco que compraban para ocasiones especiales. Valentina decidió crear un ambiente romántico,
encendió velas y puso música suave. Si Emilio realmente estaba cansado de su rutina, quizás valía la pena intentar recuperar la intimidad de antaño. Pero su marido apenas prestó atención a sus esfuerzos. Comía distraídamente el pollo, asintiendo de vez en cuando a sus comentarios y mirando constantemente el teléfono. La pantalla se iluminó varias veces con nuevos mensajes y, cada vez, el rostro de Emilio se volvía más atento. Leía los mensajes rápidamente, como si temiera que ella se diera cuenta, y luego guardaba el teléfono en el bolsillo. «Alguien está muy activo hoy», comentó Valentina en el tono más ligero posible. «El grupo de trabajo», respondió Emilio sin levantar la vista del plato. «Estamos discutiendo las entregas de mañana. ¿A las 8 de la tarde del viernes?» «Sí, mañana es sábado, pero pueden traer la mercancía temprano por la mañana. Hay que estar preparados». Hablaba con convicción, pero Valentina notó que evitaba mirarla a los ojos. A lo largo de sus años de matrimonio, había aprendido a leer sus microexpresiones. Cuando Emilio mentía o ocultaba algo, empezaba a hablar con demasiado detalle, explicando cosas obvias, como si intentara convencerse a sí mismo. Valentina decidió averiguar con cautela qué estaba pasando en el trabajo. «¿Qué tal la nueva? Amelia, me parece?» Emilio levantó la vista del plato. Su rostro permanecía impasible, pero Valentina notó cómo se tensaban los músculos alrededor de los ojos por un instante y cómo tragaba saliva de forma imperceptible. «Bien, aprende rápido, es activa, es una buena profesional. ¿Y cómo es su carácter? ¿Es fácil trabajar con ella?» «Sí, bastante. Es una chica alegre y comunicativa. Con gente así siempre es más fácil establecer procesos de trabajo». Hablaba con voz demasiado tranquila, eligiendo las palabras con demasiado cuidado. A lo largo de sus años de matrimonio, Valentina había aprendido a distinguir los matices en su voz. Cuando Emilio mentía o ocultaba algo, empezaba a hablar como un locutor de noticias, sin emociones, con frases correctas, evitando cualquier detalle que pudiera delatarle. «He visto cómo almorzabais hoy», dijo ella, esforzándose porque su voz sonara lo más natural posible. «¿De qué hablabas tanto rato?» Emilio dejó el tenedor y la miró atentamente. En su mirada se reflejó una expresión de alerta que rápidamente trató de ocultar. «De trabajo, claro. Ella me preguntó por las particularidades del trabajo con nuestros proveedores, qué problemas hay con la calidad de los productos y cómo se resuelven». Le expliqué los detalles. «¿15 minutos explicándole los detalles? ¿Tú lo has cronometrado?» En su voz se percibió una ligera irritación, apenas perceptible, pero Valentina la oyó. Era una reacción defensiva. Cuando le pillaban en algo sospechoso, pasaba al ataque. «No lo conté. Simplemente me pareció que hablabais mucho, y con tanto entusiasmo». «Valentina, ¿qué quieres decir?» Él la miró directamente y en su mirada se leía un desafío. Era el momento crítico en el que ella podía preguntarle directamente lo que le preocupaba o dar marcha atrás. Valentina sentía que no estaba preparada para una confrontación abierta. No tenía ninguna prueba, solo sospechas e intuición. El lunes por la mañana, Valentina se dio cuenta de que Emilio había vuelto a pasar mucho tiempo eligiendo camisa. Estaba delante del armario abierto, revisando las perchas, como si se estuviera preparando para una reunión importante. Al final, eligió una camisa blanca con finas rayas azules, que solo solía ponerse en días festivos. Se ató la corbata 2 veces, frunciendo el ceño con descontento al verse en el espejo. Durante el desayuno, Emilio estaba inusualmente callado, mirando constantemente el reloj. Por las mañanas solía contar sus planes para el día, quejarse de las reuniones que tenía o compartir las noticias que había oído en la radio. Hoy, sin embargo, se limitó a decir un par de frases sobre el tiempo y se terminó rápidamente el café. En la oficina, Valentina intentó concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían constantemente al extraño comportamiento de su marido.
Revisaba los documentos de los proveedores, comparaba las cifras de los informes, pero lo hacía de forma mecánica, sin prestar atención. Sus compañeros de departamento, Elena, Carmen y don Ricardo, hablaban de los planes para el fin de semana, pero Valentina participaba en la conversación distraídamente. Hacia las 11 de la mañana, tuvo que subir al tercer piso, al departamento de suministros, para verificar los datos de una de las facturas. El pasillo era estrecho, con pequeños despachos a ambos lados. El departamento de Emilio estaba al fondo, donde trabajaban 5 personas en una gran sala. Al acercarse a la puerta, Valentina vio a través de la mampara de cristal que Amelia estaba de pie junto a la mesa de Emilio. La joven vestía un vestido burdeos que resaltaba su figura, llevaba el pelo suelto y pintalabios brillante. Estaba inclinada sobre los documentos que había sobre la mesa de Emilio y le preguntaba algo, señalando los papeles con el dedo. Emilio estaba sentado en la silla, ligeramente reclinado hacia atrás, y explicaba algo gesticulando. Valentina se dio cuenta de que sonreía, no solo por cortesía, sino con sinceridad, con esa calidez que cada vez veía menos en casa. Amelia escuchaba atentamente, asintiendo y haciendo preguntas. De vez en cuando le tocaba el hombro o la mano para enfatizar sus palabras. Valentina quería entrar, pero algo la detuvo. Quizás era la cercanía de Amelia a su marido o la forma en que él la miraba. Había una atmósfera especial entre ellos, como si existieran en su propio mundo, donde no había nadie más. A los pocos minutos, Amelia se enderezó, se arregló el pelo y se dirigió hacia la puerta. Valentina se apartó rápidamente, fingiendo leer los anuncios del tablón. Amelia pasó junto a ella, desprendiendo un ligero aroma a perfume caro, y desapareció al doblar el pasillo. Al entrar en el departamento, Valentina se dirigió a Emilio para preguntarle por la factura. Él respondió de manera profesional, pero ella notó que estaba un poco nervioso. Respiraba con dificultad y tenía los ojos brillantes, como después de una conversación agradable que le había puesto de buen humor. Durante la pausa para el almuerzo, Valentina se quedó a propósito en el departamento para bajar al comedor más tarde de lo habitual. Quería ver si Emilio y Amelia volverían a almorzar juntos. Cuando finalmente llegó al comedor, los vio inmediatamente en la misma mesa junto a la ventana. Esta vez Amelia estaba sentada aún más cerca de Emilio, casi tocándole el hombro. Ella le contaba algo, gesticulando animadamente, y él la escuchaba, inclinando la cabeza hacia ella. De vez en cuando, Amelia le tocaba la mano para enfatizar los momentos más importantes de su relato. Eran toques breves pero frecuentes, y Emilio no hacía ningún intento por evitarlos. En las mesas vecinas, los empleados empezaban a fijarse en la pareja. Valentina oía fragmentos de las conversaciones. La nueva se ha adaptado rápido. Y Emilio, por lo que parece, se ha hecho su protector. Es una chica guapa, hay que reconocerlo. Los comentarios eran aún cautelosos, pero ya se percibía una burla velada. Valentina cogió una bandeja con comida y se sentó en una mesa al otro lado del salón, desde donde se veía bien a Emilio y Amelia. Fingía leer el periódico, pero en realidad los observaba. Su conversación claramente no era de negocios. Se reían demasiado, estaban sentados demasiado cerca y se miraban a los ojos durante demasiado tiempo. En un momento dado, Amelia derramó algo sobre la mesa y empezó a limpiarlo con una servilleta. Emilio se apresuró a ofrecerle ayuda, cogió varias servilletas y la ayudó a limpiar el charco. Sus manos se tocaron y Valentina notó que Amelia prolongó el contacto un par de segundos más de lo necesario. Después de comer, Valentina encontró varias excusas para subir al tercer piso. Una vez para confirmar los plazos de entrega, otra para entregar unos documentos y otra para preguntar algo sobre un informe. Cada vez veía la misma escena. Amelia encontraba motivos para acercarse a la mesa de Emilio. El martes se repitió la situación.
Amelia parecía atraída como un imán por el departamento de suministros. Traía documentos, aclaraba detalles de los envíos, consultaba cuestiones controvertidas, pero Valentina veía que la mayoría de esas gestiones se podían resolver por teléfono o por correo electrónico. Especialmente reveladora fue la escena que Valentina observó a través de la mampara de cristal el martes después del almuerzo. Amelia trajo unos papeles y se paró junto a la silla de Emilio, inclinándose sobre los documentos. Al hacerlo, prácticamente se pegaba a él con el hombro y su cabello le rozaba la mejilla. Emilio no se apartó, al contrario, se inclinó ligeramente hacia ella. En un momento dado, Amelia dijo algo y Emilio se rió tan fuerte que el resto de los empleados del departamento levantaron la vista de sus trabajos. Era una risa natural, alegre, como la que Valentina no había oído de su marido en muchos meses. En casa, en el mejor de los casos, sonreía al escuchar un chiste en la televisión. A media mañana, los rumores en la oficina se habían intensificado. Valentina oyó a 2 empleadas del Departamento de Recursos Humanos hablar de la nueva en el baño de mujeres. Claro que es guapa, no hay duda, pero se comporta de forma demasiado activa. Ya sabes a qué me refiero. Sí, sobre todo con los hombres casados. Y Emilio, de suministros, parece que ha perdido la cabeza. Pobre su mujer. Valentina es una mujer tan buena y él... Valentina estaba en el cubículo escuchando cómo hablaban de su vida familiar. Le ardían las mejillas de vergüenza y rabia. Así que el comportamiento de Emilio y Amelia ya era tema de conversación general. Pronto se enteraría toda la oficina. El jueves por la mañana, Valentina decidió hablar directamente con su marido. Esperó a que terminara de desayunar y se sentó frente a él a la mesa. «Emilio, tengo que hablar contigo seriamente». Él levantó la vista del periódico y Valentina vio en sus ojos una mirada de alerta. «¿Sobre qué?» «Sobre tu relación con Amelia Vizcarra». Emilio dejó el periódico y miró a su esposa con atención. No había sorpresa en su rostro, solo irritación, como si esperara esta conversación y se hubiera preparado para ella. ¿Qué es lo que te preocupa exactamente? Tu comportamiento en la oficina. La gente está empezando a hablar. ¿Y qué dicen exactamente? Valentina sintió que él pasaba al ataque, obligándola a dar explicaciones y justificarse. Que pasáis demasiado tiempo juntos, que ella está siempre en tu mesa, que vosotros os relacionáis demasiado. Emilio se levantó de la mesa y empezó a pasearse por la cocina. Sus movimientos eran bruscos, se notaba que estaba irritado. Valentina, no puedo creer que escuches los chismes de la oficina. Amelia es nueva, aún no se ha familiarizado del todo con nuestros procedimientos. La ayudo a adaptarse, le explico cómo trabajar con los proveedores. Es parte de mis responsabilidades. Pero, ¿por qué tú? Ella tiene un jefe directo. Porque nuestros departamentos trabajan en estrecha colaboración. La logística está directamente relacionada con el suministro. Si ella comete errores, eso afectará a mi trabajo. Hablaba con convicción, de forma lógica, pero Valentina notaba que sus palabras eran falsas. Demasiadas explicaciones para una simple pregunta. Emilio, te he visto hablar con ella. No parece una consulta de trabajo. ¿Y qué te parece que es? Había un tono desafiante en su voz. La obligaba a expresar en voz alta sus sospechas para luego acusarla de desconfianza y celos. De coqueteo, dijo Valentina en voz baja. Emilio se detuvo y se volvió hacia ella. Su rostro expresaba indignación, pero en sus ojos se vislumbraba otra emoción. ¿Miedo? ¿Culpa? Eso es absurdo. Amelia es solo una chica simpática que se relaciona fácilmente con la gente. Si ves algo inapropiado en eso, el problema está en tu desconfianza, no en su comportamiento. ¿Y los tocamientos? Los constantes tocamientos en tus manos, en tus hombros. ¿Qué tocamientos? Valentina, estás actuando como una paranoica. Amelia puede tocarte accidentalmente la mano cuando te muestra algo en los documentos. Es normal.
Hablaba cada vez más irritado, alzando la voz. Valentina se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, pero ya no podía detenerse. Emilio, no soy ciega. Veo cómo la miras, cómo te comportas en su presencia. Has cambiado desde que ella llegó a la empresa. ¿He cambiado? ¿En qué he cambiado? Te vistes de otra manera, te quedas hasta tarde en el trabajo, miras constantemente el teléfono, en casa estás distraído, distante. Emilio la interrumpió con un gesto brusco. Para. Valentina, escúchate. Me acusas de infidelidad porque he empezado a vestirme mejor y ayudo a la nueva empleada a adaptarse al trabajo. Eso se llama paranoia. No te acuso de infidelidad, solo digo lo que veo. Y ves lo que quieres ver. Quizás el problema está en nosotros, en nuestro matrimonio, y no en Amelia. Quizás estás buscando causas externas para nuestros problemas. Esa frase fue como una bofetada. Valentina sintió que se le cortaba la respiración. ¿Entonces él reconocía que tenían problemas? ¿Y lo utilizaba como defensa contra las sospechas de ella? ¿Qué problemas tenemos, Emilio? Él se quedó callado, mirando por la ventana. Cuando se volvió hacia ella, había cansancio en sus ojos. Nos hemos convertido en extraños, Valentina. Vivimos como compañeros de piso, no como marido y mujer. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por lo que pienso, por lo que me preocupa? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fuera el trabajo y las facturas? Valentina quiso replicar, pero se dio cuenta de que tenía razón. Sus conversaciones se habían reducido a cuestiones cotidianas. ¿Pero no había sido él el primero en mostrarse distante y frío? Pero eso no es motivo para empezar una relación con una compañera de trabajo, dijo ella. No estoy empezando ninguna relación, estalló Emilio. Amelia es solo una chica simpática que sabe relacionarse con la gente. Quizá por eso me gusta trabajar con ella. No sospecha de cada palabra que digo ni busca un significado oculto en cada gesto. Entonces soy mala esposa porque me preocupo por nuestro matrimonio. Eres una mala esposa porque no confías en tu marido. Llevamos 8 años juntos y en todo este tiempo nunca te he dado motivos para estar celosa. Y ahora montas escándalos porque ayudo a una nueva empleada. Emilio cogió su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas? Al trabajo. A diferencia de algunos, tengo cosas más importantes que hacer que pelearme con mi familia. La puerta se cerró de un portazo y Valentina se quedó sola en la cocina. Se dejó caer en una silla y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La conversación no había salido como ella había planeado. En lugar de explicaciones, había recibido acusaciones de desconfianza y paranoia. Pero lo peor era que Emilio no había respondido directamente a sus preguntas. Explicaba, se justificaba, le echaba la culpa a ella, pero no decía lo importante. Entre Amelia y yo no hay nada. Y sus palabras sobre lo mucho que le gustaba trabajar con ella sonaban como una confesión. Ese día, Valentina prestó especial atención al comportamiento de su marido en el trabajo. Subió varias veces a la tercera planta con diferentes pretextos y cada vez vio a Amelia en el departamento de suministros. La chica parecía buscar a propósito motivos para hablar con Emilio. La escena al final de la jornada laboral fue especialmente reveladora. Valentina estaba en el pasillo esperando el ascensor cuando vio a Emilio y Amelia salir juntos del departamento. Estaban hablando de algo y Amelia se reía mientras le tocaba la mano. Emilio parecía relajado y contento, nada que ver con el hombre que se había peleado con su esposa por la mañana. Se detuvieron junto al ascensor y continuaron conversando. Valentina se escondió tras una esquina del pasillo y observó. Amelia estaba muy cerca de Emilio, casi tocándolo con su cuerpo. Cuando llegó el ascensor, ella entró primero y él la dejó pasar con exagerada cortesía. Valentina bajó las escaleras y esperó unos minutos a la entrada del edificio. Emilio y Amelia salieron juntos, todavía hablando. En la parada del autobús se despidieron. Amelia le rozó ligeramente la mejilla con un beso de despedida,
un gesto bastante íntimo para dos compañeros de trabajo. Emilio se subió al autobús de la línea 19, que se dirigía a su barrio. Amelia esperaba otro autobús. Valentina siguió discretamente con la mirada a su marido y se dio cuenta de que él miraba por la ventana hasta que el autobús se alejó de la parada. Mirando a Amelia. Por la noche, en casa, había una atmósfera tensa entre ellos. Emilio se comportaba de manera exageradamente cortés, pero fría. Cenó en silencio. Respondía a las preguntas con monosílabos y se retiró temprano a su dormitorio. Valentina comprendía que la conversación de la mañana no había resuelto el problema, sino que lo había agravado. Al acostarse pensaba en lo que estaba pasando con su matrimonio. Quizás Emilio tenía razón y realmente se habían convertido en extraños. Quizás la aparición de Amelia solo había puesto de manifiesto problemas que llevaban mucho tiempo gestándose. Pero, aunque fuera así, eso no justificaba su comportamiento. Valentina sentía que su marido le mentía, no necesariamente sobre una infidelidad física, sino sobre sus sentimientos hacia Amelia. Ella veía cómo se iluminaba en su presencia, cómo cambiaba su voz cuando hablaba con ella. Era más que simplemente ayudar a una nueva empleada, pero no tenía pruebas, solo observaciones, sospechas y la intuición femenina. Y eso no era suficiente para hacer acusaciones graves. Por ahora, solo podía esperar y esperar estar equivocada. El viernes comenzó como de costumbre, pero a la hora del almuerzo Valentina se dio cuenta de que ese día lo cambiaría todo. Estaba sentada en su escritorio en la contabilidad, revisando la pila de documentos que se habían acumulado durante la semana. Los informes trimestrales exigían una revisión minuciosa. Cada factura, cada albarán, cada centavo debía coincidir en el balance general de la empresa. El trabajo era rutinario, pero requería atención. Valentina revisaba las facturas de los proveedores, las comparaba con los datos del almacén y controlaba que los documentos estuvieran correctamente redactados. La Fábrica Sur trabajaba con decenas de proveedores textiles de toda Argentina, desde pequeñas explotaciones agrícolas hasta grandes complejos industriales. La primera factura extraña le llamó la atención alrededor del mediodía. La empresa Algodón del Sur había suministrado un lote de algodón crudo por valor de 8.700 pesos. La suma no era pequeña, pero tampoco crítica. Lo extraño era que Valentina no recordaba a ese proveedor entre los socios habituales de la fábrica. Revisó la base de datos. La empresa se había registrado hacía solo 4 meses. Valentina encontró el albarán de entrega de la mercancía. La firma era clara. Amelia Vizcarra, especialista en logística. La fecha de recepción era el martes 15 de octubre. Valentina recordaba ese día. Habían hecho inventario en el almacén y ella había estado presente durante la comprobación de todas las entradas. Ese día no había llegado al almacén ningún lote de algodón de Algodón del Sur. Al principio pensó que se trataba de un error en el papeleo. Quizás la mercancía había llegado más tarde, pero el albarán se había redactado con antelación. A veces ocurría cuando los proveedores se retrasaban con la entrega. Pero cuando Valentina revisó los documentos del almacén de los días siguientes, no encontró ningún registro de la llegada de algodón de esa empresa. Decidió revisar otros documentos de octubre. Media hora más tarde encontró otra factura sospechosa, Textil Norte, una empresa que supuestamente había suministrado un lote de lana por valor de 6.400 pesos. De nuevo la firma de Amelia en el albarán, de nuevo la mercancía no estaba en el almacén. Valentina sintió que se le aceleraba el corazón. Comenzó a revisar metódicamente todos los documentos de los últimos 6 meses, empezando por mayo. El panorama se volvía cada vez más alarmante. En 6 meses habían aparecido más de una decena de nuevos proveedores con nombres extraños. Fibra del Río, Lana Premium, Cire Export. Todos ellos suministraban mercancías por importes considerables,
Todas las facturas de recepción estaban firmadas por Amelia y ninguna de esas mercancías había llegado realmente al almacén. Valentina revisó los contratos de suministro. Todos estaban firmados por Emilio como responsable de compras. Las firmas eran auténticas. Ella conocía bien la letra de su marido. Los datos de los proveedores parecían verosímiles. Direcciones en diferentes provincias, números de identificación fiscal, cuentas bancarias. Pero, al examinarlo más detenidamente, las direcciones resultaron ser sospechosamente generales. Solo nombres de calles sin números de edificios. A las 3 de la tarde, Valentina calculó el importe provisional. En 6 meses se habían sacado unos 50,000 pesos a través de entregas ficticias. Era una suma enorme para una empresa como Fábrica Sur, suficiente para comprar un piso o un coche, para cambiar radicalmente de vida. El plan era sencillo y estaba bien pensado. Emilio, como responsable de compras, firmaba contratos con proveedores ficticios. El dinero se transfería a sus cuentas y desde allí probablemente regresaba de alguna manera a los organizadores del plan. Amelia, como especialista en logística, confirmaba la recepción de mercancías que en realidad no existían. La contabilidad realizaba los pagos puntualmente, sin sospechar del fraude. Valentina se recostó en la silla, sintiéndose mareada, así que no se trataba solo de una posible infidelidad. Emilio y Amelia robaban dinero de la empresa, robaban de forma sistemática y calculada, aprovechando sus cargos y la confianza de la dirección. Ahora estaba claro de dónde sacaba Emilio el dinero para sus camisas caras, por qué había empezado a cuidar más su aspecto. También estaba claro lo que le unía a Amelia, no solo la atracción mutua, sino también un delito común. Eran cómplices, y eso hacía que su vínculo fuera aún más fuerte. Valentina miró el reloj. Quedaban 2 horas para terminar la jornada laboral, pero ya no podía concentrarse en otras cosas. Guardó cuidadosamente todos los documentos sospechosos en una carpeta aparte y la cerró con llave en el cajón de su escritorio. Les dijo a sus compañeros de departamento que no se encontraba bien y pidió permiso para marcharse antes. Lloviznaba en la calle y el cielo gris se cernía sobre la ciudad. Valentina caminaba por las calles conocidas de Córdoba, pero todo le parecía diferente, extraño. Los transeúntes se apresuraban en sus quehaceres, los coches pasaban a toda velocidad, los escaparates de las tiendas brillaban con luces intensas, pero ella lo veía todo como a través de un cristal empañado. En casa, preparó un café fuerte y se sentó a la mesa de la cocina, tratando de entender lo que estaba pasando. En 8 años de matrimonio, creía que conocía bien a Emilio. Siempre había sido un hombre honesto y de principios. Cuando los dependientes de las tiendas se equivocaban a su favor, él siempre les señalaba el error. Cuando encontraba una cartera en la calle, la llevaba a la policía, y ahora resultaba que era capaz de cometer un robo a gran escala. ¿Qué lo había cambiado? ¿El dinero? ¿Amelia? ¿O siempre había sido así y simplemente ocultaba bien su verdadera naturaleza? Valentina recordó los primeros años de su matrimonio, cuando ahorraban en todo y soñaban con tener su propio apartamento. Emilio solía decir que era importante vivir con honestidad, que el dinero robado no traía la felicidad. Y ahora robaba a su jefe, que le pagaba el sueldo desde hacía varios años. Al atardecer, Valentina tomó una decisión. Debía contarle su descubrimiento a Rosario. Su amiga era la única persona en quien podía confiar. Además, Rosario siempre se había distinguido por su mente práctica y sabía dar buenos consejos. Llamó a su amiga y le pidió que se reunieran. Rosario comprendió enseguida por su voz que había pasado algo grave y accedió a ir. 1 hora más tarde estaba sentada en la cocina de Valentina, escuchando la historia de los proveedores ficticios y el dinero robado. «Así que tu ejemplar marido resultó ser un ladrón», dijo Rosario cuando Valentina terminó de contar.
Y su nueva amante es su cómplice. No sé qué hacer, confesó Valentina. Si se lo cuento a la dirección, encarcelarán a Emilio. Pero si no digo nada, los robos continuarán. Rosario se sirvió más café y miró pensativa por la ventana. La lluvia arreciaba, las gotas resbalaban por el cristal y difuminaban las luces de las farolas. ¿Estás segura de que tus cálculos son correctos? ¿No hay alguna otra explicación? Lo he comprobado 3 veces. No hay mercancía en el almacén y el dinero ha sido transferido. Los documentos están firmados por Emilio y Amelia. No hay otra explicación. 50,000 pesos. No está mal para medio año. Rosario se quedó callada pensando en la situación. Oye, ¿no crees que esto podría ser tu carta de triunfo? ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora tienes un arma contra ellos. Emilio y su amante creen que su plan es perfecto. No saben que lo has descubierto todo. Valentina no entendió inmediatamente a qué se refería su amiga. Puedo informar del robo a la dirección en cualquier momento, pero, por ahora, es mejor esperar a que se presente la ocasión adecuada. Quizá esta información te sea útil en el momento adecuado. ¿Me estás proponiendo chantajear a mi marido? Te propongo utilizar la verdad en tu beneficio. Emilio se está comportando como un cabrón, te engaña y además te roba dinero. ¿Por qué tienes que tener consideración con sus sentimientos? Valentina entendió el razonamiento de su amiga, pero algo en su interior se rebelaba contra ese enfoque. El chantaje le parecía incorrecto, aunque la víctima se lo mereciera. No sé, Rosario, no es mi estilo. Y el estilo de tu marido es tener una aventura con una compañera de trabajo y robarle dinero a su jefe. La vida a veces nos obliga a actuar en contra de nuestro carácter. Discutieron la situación durante otra hora, barajando diferentes opciones. Rosario insistió en que Valentina no le contara a nadie lo del robo y esperara el momento adecuado para desenmascararlo. Valentina dudó, pero finalmente accedió. «Solo prométeme que no se lo dirás a nadie», le pidió a su amiga al despedirse. «Por supuesto, queda entre nosotras». Después de que Rosario se marchara, Valentina se quedó sola con sus pensamientos. Caminaba por el apartamento sin encontrar su lugar, intentaba leer, ver la televisión, pero nada le ayudaba. En su cabeza daban vueltas los números, los nombres de las empresas ficticias, las firmas de Emilio y Amelia en los documentos. Hacia las 9 de la noche llegó Emilio. Parecía contento, incluso un poco excitado, como si hubiera pasado el día de fiesta en lugar de trabajando. Besó a su mujer en la mejilla, como de costumbre, y le preguntó cómo estaba. «Bien», respondió Valentina, tratando de que su voz sonara normal. «¿Y tú?» «También bien. Mucho trabajo, pero nos las arreglamos». Se dirigió al cuarto de baño tarareando una melodía. Valentina no recordaba cuándo fue la última vez que cantó en casa. Evidentemente, algo le había alegrado especialmente el día. Durante la cena, Emilio se mostró inusualmente hablador. Habló de los nuevos pedidos, de los planes de la empresa para el próximo trimestre, de los problemas con uno de los proveedores. Valentina escuchaba y pensaba que parte de esos planes tenían que ver con el robo de dinero. Quizás ahora él y Amelia estaban planeando un nuevo envío ficticio. «¿Cómo está Amelia?», preguntó ella con la mayor indiferencia posible. «¿Ya se ha acostumbrado al trabajo?». Emilio levantó la vista del plato. En ello se reflejó una mirada de alerta, pero rápidamente se recompuso. «Sí, lo está haciendo muy bien. Es una chica muy responsable, aprende rápido. Especialmente aprende rápido a robar el dinero de los demás», pensó Valentina, pero en voz alta dijo: «Eso está bien. Los empleados de confianza son muy valiosos». Después de cenar, Emilio se sentó a ver el fútbol y Valentina se fue a su habitación con la excusa de que le dolía la cabeza. Necesitaba estar sola para pensar en qué hacer a continuación. Tumbada en la cama, intentaba comprender qué sentía por su marido. ¿Rabia? ¿Decepción? ¿Dolor? Todo junto. Pero lo que más le sorprendía era lo fácil que le resultaba mentirle.
Lo natural que le resultaba hablar de la brisée de Amelia, sabiendo que ella le ayudaba a robar dinero. La tranquilidad con la que hacía planes de futuro, sin pensar que tarde o temprano su plan se descubriría. Valentina se dio cuenta de que ya no conocía al hombre con el que había vivido 8 años. Emilio, a quien amaba y en quien confiaba, era capaz de engañar y robar. Y lo que era peor, lo hacía con facilidad, sin remordimientos aparentes. A medianoche tomó una decisión definitiva. Esperaría el momento oportuno, como le había aconsejado Rosario. No diría nada a la dirección sobre el robo, pero tampoco fingiría no saber nada. Tarde o temprano llegaría el momento en que esa información le sería útil. Emilio entró en el dormitorio alrededor de la 1 de la madrugada, tratando de no hacer ruido para no despertar a su esposa. Valentina yacía con los ojos cerrados, fingiendo dormir. Ella lo oía desvestirse con cuidado, acostarse en la cama y respirar cada vez más tranquilo. En la oscuridad, tumbada junto a su marido, que la engañaba, Valentina pensaba en cómo había cambiado su vida en un solo día. Por la mañana era una esposa que sospechaba que su marido la engañaba. Por la noche se había convertido en una esposa que sabía que su marido no solo la engañaba, sino que también la robaba. Y lo peor era que no sabía qué le depararía el mañana. Fuera, la lluvia golpeaba el cristal, y ese sonido monótono la tranquilizaba poco a poco. Valentina se durmió con la firme decisión de no volver a ser ingenua. Si Emilio había decidido jugar a juegos peligrosos, ella debía estar preparada para jugar según sus reglas. El lunes comenzó con un anuncio que cambió los planes de todos los empleados de la Fábrica Sur. El director de la empresa, don Miguel Suárez, reunió a todos en el salón de actos y anunció solemnemente que el trimestre había terminado con un exceso del 12% sobre el plan. Para celebrar este éxito, la dirección organizaría una fiesta corporativa el sábado en el restaurante El Asador, en el centro de la ciudad. Don Miguel, un hombre corpulento de unos 50 años con bigote canoso, habló de la importancia del trabajo en equipo y de cómo cada empleado había contribuido al éxito común. Destacó especialmente al departamento de compras por establecer nuevas relaciones con los proveedores y al departamento de logística por su trabajo impecable con los envíos. Valentina estaba sentada en la sala y pensaba con amargura que parte de ese éxito se había construido con dinero robado. Emilio estaba sentado en primera fila junto con otros directivos de nivel medio. Valentina veía la nuca de su marido, su nuevo corte de pelo, la chaqueta cara que no recordaba. Cuando don Miguel mencionó al departamento de suministros, varias personas se volvieron hacia Emilio con gestos de aprobación. Él sonrió modestamente, fingiendo estar avergonzado por los elogios. Si supieran en qué se basan estas nuevas relaciones, pensó Valentina mientras observaba a su marido. En los pocos días transcurridos desde su descubrimiento, había aprendido a ver a Emilio con otros ojos. Ahora veía en su comportamiento una falsedad que antes no había notado. Después de la reunión, los empleados se dispersaron por los departamentos, comentando la fiesta que se avecinaba. En los pasillos se oían conversaciones sobre qué ponerse, con quién y qué platos pedir. Para la mayoría era una ocasión única para divertirse a costa de la empresa y descansar de la rutina laboral. Valentina regresó a su departamento, pero no podía concentrarse en el trabajo. Revisaba los documentos mecánicamente, pensando en lo que pasaría en la fiesta. ¿Estarían Emilio y Amelia juntos? ¿Intentarían ocultar su relación o, por el contrario, se sentirían más libres en un ambiente informal? Durante la pausa para el almuerzo, se quedó a propósito en el departamento para bajar más tarde al comedor. Como era de esperar, Emilio y Amelia volvían a sentarse juntos en la misma mesa. Esta vez no ocultaban su cercanía. Amelia había puesto la mano sobre la mesa, junto a la de Emilio, tenían las cabezas inclinadas hacia el otro y hablaban en voz baja.
Valentina se sentó en una mesa alejada y los observaba, fingiendo leer el periódico. En las mesas vecinas, sus compañeros hablaban de la fiesta de la empresa y ella oía fragmentos de la conversación. Alguien preguntaba si habría música para bailar. Otro planeaba pedir un taxi para no tener que volver a casa en transporte público. Amelia estaba especialmente animada, se reía a menudo y gesticulaba. Llevaba un vestido nuevo, azul oscuro, ajustado, con un escote pronunciado. Las joyas también eran nuevas, unos pendientes de oro y una pulsera que Valentina veía por primera vez. ¿Con qué dinero habría comprado esas joyas? Emilio escuchaba a Amelia con la misma atención encantada que le había prestado a su esposa en los primeros meses de su relación. Valentina recordaba aquella época en la que él podía pasar horas escuchando sus historias sobre el trabajo, los estudios y los planes para el futuro. Ahora, en casa, respondía con monosílabos a sus preguntas y le costaba ocultar el aburrimiento. Después de comer, Valentina subió al departamento de suministros con el pretexto de verificar los datos de uno de los proveedores. Quería observar cómo se comportaban Emilio y Amelia durante el horario laboral. La mampara de cristal permitía ver todo lo que ocurría en el departamento, y la imagen era reveladora. Amelia estaba de pie junto a la mesa de Emilio, inclinada sobre unos documentos. Su postura era francamente seductora. Prácticamente se apoyaba en él con el hombro, y su cabello le rozaba la mejilla. Emilio no intentaba apartarse, al contrario, se giró ligeramente hacia ella y ahora sus rostros se encontraban peligrosamente cerca. El resto de los empleados del departamento intentaban no prestar atención a la pareja, pero Valentina veía cómo se miraban e intercambiaban miradas significativas. La secretaria del departamento, una mujer mayor llamada Doña Rosa, sacudió la cabeza en señal de desaprobación varias veces mientras miraba en su dirección. A media tarde, los rumores en la oficina alcanzaron su punto álgido. Valentina oía fragmentos de conversaciones en los pasillos, en el baño de mujeres, junto a la máquina de café. La relación entre Emilio y Amelia ya no era un secreto para el personal. Hablaban con cautela, pero con insistencia. Han perdido el pudor delante de todos. Y su mujer trabaja en el mismo edificio, ¿te imaginas? Es guapa, claro, pero se comporta como... Él es un hombre de familia, qué vergüenza. Valentina se sonrojaba al escuchar esas conversaciones. Lo peor era que sus compañeros la compadecían. La consideraban una esposa engañada y humillada. Y ella realmente lo era, aunque ahora sabía más de lo que los demás pensaban. El jueves, después del trabajo, Valentina tomó una decisión que ni ella misma podía explicar. Quería ver con sus propios ojos a dónde iba Emilio cuando decía que se quedaba hasta tarde en el trabajo. Quizás era el deseo de confirmar definitivamente su infidelidad, o quizás era simplemente la necesidad de saber la verdad, por dolorosa que fuera. Se quedó a propósito en la oficina hasta las 7 de la tarde, diciendo a sus compañeros que tenía que terminar un informe urgente. La mayoría de los empleados ya se habían ido y los pasillos estaban vacíos. Valentina subió al tercer piso y vio que en el departamento de suministros todavía había luz. A través de la mampara de cristal se veía a Emilio sentado en su escritorio con unos documentos. Valentina bajó las escaleras y salió del edificio, pero no se fue a casa. Cruzó la calle y se paró en la parada del autobús, desde donde se veía bien la salida de la oficina. Hacía frío, lloviznaba, y ella se encogió dentro de su chaqueta ligera. Varios autobuses se detuvieron a su lado. Los conductores la miraban sorprendidos, preguntándose por qué no se subía, pero Valentina negaba con la cabeza. Hacia las 8 menos cuarto, Emilio y Amelia salieron del edificio. Caminaban juntos, muy cerca el uno del otro, bajo un paraguas. No se detuvieron en la parada, sino que giraron hacia el centro de la ciudad. Valentina los siguió, tratando de mantener la distancia y no llamar la atención. Caminaban despacio, hablando de algo.
De vez en cuando, Amelia se reía y le daba un golpecito en el hombro a Emilio. Se comportaban como una pareja de enamorados que no tiene prisa por llegar a ningún sitio y disfruta de la compañía del otro. Valentina los seguía por las calles conocidas de Córdoba y sentía que algo se rompía definitivamente en su pecho. 20 minutos más tarde llegaron al centro de la ciudad, a la calle San Martín, donde se encontraban las mejores tiendas, restaurantes y hoteles. Valentina pensó que irían a una cafetería o a un restaurante, pero Emilio y Amelia se detuvieron ante la entrada del hotel Los Alerces. Era un hotel pequeño pero caro, que se anunciaba como un lugar para citas románticas. Valentina nunca había estado dentro, pero conocía la reputación del lugar. Allí acudían parejas que querían pasar unas horas a solas, lejos de miradas indiscretas. Emilio y Amelia se detuvieron ante la entrada, hablaron de algo y luego entraron. Valentina estaba al otro lado de la calle, escondida detrás de un kiosco de periódicos, mirando las ventanas iluminadas del hotel. La lluvia arreciaba, estaba empapada, pero no podía obligarse a marcharse. Aproximadamente 2 horas después salieron. Emilio parecía relajado y satisfecho, Amelia, un poco despeinada pero feliz. Se despidieron con un beso, no un beso amistoso en la mejilla, sino apasionado, como amantes. Luego se separaron. Valentina sacó su teléfono y rápidamente fotografió el momento del beso. La foto no salió muy nítida debido a la lluvia y la distancia, pero se podían reconocer los rostros. Era la prueba que le faltaba. Llegó a casa alrededor de las 11 de la noche, empapada y helada. Emilio aún no había llegado, lo cual era extraño, ya que se había ido del hotel antes que ella y ya debería haber regresado. Valentina se dio una ducha caliente, se cambió de ropa y se sentó a esperar a su marido en la cocina. Emilio no apareció hasta las 12:30. Estaba seco, bien vestido y con expresión satisfecha. Al ver a su mujer en la cocina, pareció ligeramente sorprendido. ¿Aún no te has acostado? ¿Ha pasado algo? Te estaba esperando. Prometiste que estarías en casa a las 9. Emilio se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. Valentina notó que olía a un perfume desconocido, claramente femenino, ligero, con notas de jazmín. Lo siento, cariño. Hemos tenido problemas con un pedido importante y me he retrasado. Ya sabes cómo es. El cliente exige cambiar las especificaciones en el último momento. Hablaba con convicción, con el tono adecuado. Si Valentina no supiera la verdad, se lo habría creído. Pero ahora cada palabra que decía le sonaba a mentira. ¿Qué pedido? ¿De qué cliente? Emilio dudó un segundo, buscando los detalles de la mentira. De Textil Grupo. Quieren cambiar la composición de la tela de un pedido ya acordado. He tenido que llamar urgentemente a los proveedores y recalcular el coste. ¿Y por qué no has llamado a casa? Estaba preocupada. Se me ha quedado el móvil sin batería y no había cargador en la oficina. Lo siento, no te avisé. Valentina asintió con la cabeza, fingiendo aceptar la explicación. Por dentro, hervía de rabia y repugnancia. Emilio le mentía a la cara, sin sospechar siquiera que ella sabía la verdad. Es más, mentía con tranquilidad, sin remordimientos aparentes, como si fuera algo natural para él. ¿Cómo van los preparativos para la fiesta de la empresa?, preguntó ella, cambiando de tema. Bien. Don Miguel promete una velada estupenda, con música y baile. Hace mucho que no nos divertimos así. ¿Vas a bailar? Emilio sonrió, y había algo en esa sonrisa que hizo que Valentina se pusiera en guardia. Quizá. ¿Qué? ¿Vas a ponerte celosa? La pregunta sonó como una broma, pero Valentina percibió en ella un desafío. Era como si él estuviera probando hasta dónde podía llegar en su juego. Depende de con quién bailes, respondió ella en el mismo tono. Con mi mujer, por supuesto, y quizá con mis compañeros, si me lo piden. Hay que fomentar el espíritu corporativo. Tras la conversación, cada uno se fue a lo suyo.
Emilio encendió la televisión y se sentó a ver las noticias mientras Valentina se fue al dormitorio. Tumbada en la cama, pensaba en lo que pasaría en la fiesta de la empresa. Ahora tenía 2 ases en la manga contra su marido. Sabía que le robaba dinero y tenía la foto con Amelia en el hotel. Pero, ¿qué iba a hacer con eso? ¿Montar un escándalo en público en el restaurante? ¿Acernarse a ellos y enseñarles la foto? ¿O elegiría una forma más sutil de vengarse? Valentina comprendió que ya no podía seguir fingiendo ser una esposa ciega e ingenua. Emilio había cruzado todas las líneas. No solo la engañaba, sino que también le robaba dinero, mentía sin remordimientos y planeaba seguir llevando una doble vida. Era hora de tomar medidas drásticas. El viernes transcurrió en una tensa espera. En el trabajo, todos hablaban solo de la fiesta de la empresa del día siguiente, comentaban los trajes y los planes para la noche. Valentina participaba en las conversaciones de forma mecánica mientras pensaba en cómo prepararse mejor para la noche siguiente. Decidió que no planearía nada por adelantado. Simplemente observaría el comportamiento de Emilio y Amelia y actuaría según las circunstancias. Quizás ellos mismos le darían una oportunidad para desenmascararlos. El viernes por la noche, Valentina tardó mucho en elegir el vestido para el día siguiente. Quería lucir digna, guapa y segura de sí misma. Si al día siguiente le esperaba una humillación pública o, por el contrario, un triunfo, debía estar preparada para cualquier giro de los acontecimientos. Al final, se decidió por un vestido negro que había comprado para su cumpleaños 2 años atrás, pero que nunca se había puesto. Realzaba su figura, pero era elegante, nada llamativo. Le combinaban unos pendientes de perlas, regalo de su marido por su aniversario de boda. Emilio también se preparaba con esmero. Sacó del armario su mejor traje, una camisa nueva y una corbata cara. Valentina lo observaba mientras se arreglaba y pensaba, ¿para quién se está arreglando tanto? El sábado amaneció soleado y cálido, algo poco habitual para finales de octubre en Córdoba. Valentina se despertó temprano, pero se quedó mucho tiempo en la cama, pensando en la velada que le esperaba. Emilio dormía a su lado, respirando tranquilamente, y nada en su rostro sereno delataba a un hombre que llevaba una doble vida. El día transcurrió lentamente. Desayunaron, leyeron el periódico y Emilio fue a la tienda a comprar comida. Todo era como de costumbre, tranquilo y apacible. Valentina incluso pensó que tal vez todo había sido su imaginación, que tal vez estaba exagerando el problema. Pero cuando, hacia las 6 de la tarde, Emilio empezó a prepararse, notó que su estado de ánimo había cambiado. Se mostró animado, incluso excitado, tarareaba en la ducha, se afeitaba con esmero y se peinaba durante mucho tiempo. Era el comportamiento de alguien que va a una cita, no a una reunión de trabajo. ¿Estás lista?, preguntó cuando Valentina salió del dormitorio con su vestido negro. Emilio la miró con aire evaluador, pero sin la admiración que alguna vez había brillado en sus ojos. Ahora la veía como parte del decorado, necesaria para mantener la apariencia de un matrimonio normal. «Estoy lista», respondió Valentina y cogió el bolso, en el que guardaba el teléfono con la foto comprometedora. Salieron de casa y Valentina supo que esa noche sería decisiva en su relación. Pasara lo que pasara en el restaurante, ya no habría vuelta atrás. El restaurante El Asador estaba situado en un antiguo edificio en el centro de Córdoba, cerca de la plaza histórica. En el interior reinaba el ambiente de un local tradicional argentino: paredes de piedra, vigas de madera en el techo, mesas de madera oscura cubiertas con manteles blancos. En un rincón tocaba una pequeña orquesta, una guitarra, un acordeón y unos tambores interpretaban tangos populares y melodías folclóricas. Valentina y Emilio llegaron alrededor de las 8 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se habían reunido. El salón estaba lleno de voces animadas, risas y el tintineo de las copas.
La gente estaba de pie en grupos, hablando de trabajo, de la familia, de los planes para el fin de semana. Los camareros servían aperitivos y canapés en bandejas de plata. Don Miguel Suárez estaba de pie a la entrada, saludando a los empleados. Estaba de muy buen humor, estrechaba la mano a todo el mundo, se interesaba por las familias y bromeaba con las mujeres. Cuando Valentina y Emilio se acercaron, el director los saludó con especial cordialidad. Emilio, querido, ¿cómo estás? Y la preciosa doña Valentina, qué bien se ve hoy. Valentina sonrió, aceptando el cumplido, pero por dentro se sentía tensa. Miró a su alrededor, buscando a Amelia con la mirada. La joven estaba de pie junto a la barra, en compañía de varios empleados jóvenes. Llevaba un vestido rojo brillante con un escote pronunciado y llevaba el pelo suelto, que brillaba a la luz de las lámparas de araña. Las joyas eran los mismos pendientes y la pulsera de oro que Valentina había visto antes. Amelia sostenía una copa de vino en la mano y hablaba animadamente. Su risa era fuerte y llamativa. Varios hombres de su grupo la admiraban abiertamente, pero Valentina notó que la mirada de Amelia vagaba constantemente por la sala en busca de Emilio. Cuando Amelia los vio, su rostro se iluminó con una sonrisa. Se acercó a ellos balanceándose ligeramente, aparentemente ya bajo los efectos del alcohol. «Emilio, Valentina, qué alegría que hayan venido». Besó a Valentina en la mejilla, como es habitual entre colegas, pero el beso fue frío, formal. Luego se volvió hacia Emilio y su comportamiento cambió radicalmente. Su voz se volvió más suave y su sonrisa más íntima. «Emilio, hoy estás irresistible. Esa corbata te queda muy bien». Le arregló la corbata a Valentina delante de ella, y ese gesto fue claramente intencionado. Emilio se sonrojó, pero no se apartó. «Gracias, Amelia. Tú también estás muy guapa». Valentina observó en silencio la escena. Estaban coqueteando delante de ella, sin ocultar apenas su relación. Era tan descarado que se le cortó la respiración. Pronto los invitaron a pasar a la mesa. La distribución estaba pensada de antemano, las parejas sentadas juntas y los empleados solteros en compañía de otros solteros. Valentina y Emilio se sentaron en la mesa número 5, junto a los matrimonios del Departamento de Recursos Humanos y una pareja de contabilidad. Amelia se sentó en la mesa de al lado, pero de tal manera que podía ver perfectamente a Emilio. La cena comenzó con los tradicionales aperitivos argentinos: empanadas de carne, queso, aceitunas y varios tipos de ensaladas. Los camareros servían vino tinto, un Malbec local muy popular en Córdoba. El ambiente era festivo, la gente se relajaba y las conversaciones se hacían más animadas y alegres. Valentina comía sin apetito, solo bebía de vez en cuando de su copa. Observaba a Amelia, que bebía vino con entusiasmo y se iba soltando cada vez más. La chica reía a carcajadas, gesticulaba y atraía la atención de todo el salón. Emilio tampoco estaba en su salsa. Participaba en la conversación en la mesa, pero Valentina veía que su atención se desviaba constantemente hacia la mesa de al lado. Cuando Amelia se reía especialmente fuerte o hacía algún gesto teatral, él giraba involuntariamente la cabeza hacia ella. Hacia las 9:30, cuando sirvieron los platos principales, asado con diferentes tipos de carne a la parrilla, Amelia ya estaba visiblemente borracha. Se levantó de la mesa y empezó a pasar de un grupo a otro, hablando con diferentes empleados. Poco a poco se fue acercando a la mesa donde estaban Valentina y Emilio. Cuando la orquesta empezó a tocar un tango, varias parejas se levantaron para bailar. Amelia se acercó a la mesa de Valentina y Emilio justo en ese momento. «Emilio, ¿bailamos?», preguntó ella, balanceándose ligeramente y apoyando la mano en el respaldo de su silla. Valentina sintió que se le subía la sangre a la cara. Era una provocación descarada: invitar al marido de otra a bailar en presencia de su esposa. «No creo que sea buena idea», dijo Emilio, pero en su voz se notaba el pesar. «¿Por qué?».
Todo el mundo está bailando, es una fiesta. Amelia se volvió hacia Valentina con una sonrisa falsa. Valentina, no te importará, ¿verdad? Solo es un baile entre compañeros. Me importa, respondió Valentina con calma. Me importa mucho. Amelia la miró con sorpresa, como si no esperara una negativa tan directa. ¿Por qué? ¿No confías en tu marido? En su voz se percibían notas burlonas. El alcohol le había soltado la lengua y ya no intentaba ocultar su actitud hacia Valentina. Confío en mi marido, pero no confío en ti, respondió Valentina, tratando de hablar en voz baja para no llamar la atención de los demás. ¿En mí? ¿Qué he hecho yo? Amelia hablaba más alto de lo necesario. En las mesas vecinas empezaron a girarse para escuchar la conversación. Amelia, ¿podemos dejar esta conversación para otra vez? Intervino Emilio, sintiendo claramente la incomodidad de la situación. No, quiero saber qué he hecho, insistió Amelia, mirando directamente a Valentina. ¿De qué me acusa tu esposa? Valentina comprendió que había llegado el momento de la verdad. Se levantó de la mesa y miró a Amelia a los ojos. Te acuso de coquetear con mi esposo, de comportarte de manera inapropiada con una colega casada. Las conversaciones en las mesas vecinas se fueron apagando poco a poco. La gente se daba cuenta de que se estaba gestando un conflicto serio. Amelia se echó a reír, en voz alta, de forma teatral. ¿Coqueteo? Valentina, estás enferma. Solo soy amable con mis compañeros de trabajo. Si ves algo más en ello, el problema está en tu enferma imaginación. ¿Amigablemente? Valentina sentía cómo la ira crecía en su interior. ¿A eso llamas amigabilidad? Los constantes tocamientos, las miradas íntimas, las salidas juntos al hotel. Las últimas palabras sonaron claras y fuertes. Ahora toda la sala escuchaba su conversación. Emilio palideció e intentó decir algo, pero Amelia se le adelantó. ¿A hoteles? Hablaba cada vez más alto y en su voz se notaba la agresividad. ¿Qué estás diciendo? ¿Nos has estado siguiendo? Sí, y vi cómo salíais ayer de los Alerces. Se hizo un silencio total. Incluso la orquesta dejó de tocar y los músicos se volvieron hacia el lugar del conflicto. Amelia dio un sorbo a su copa de vino y, de repente, dio un paso adelante y vertió el contenido directamente sobre Valentina. El vino tinto se derramó sobre el vestido negro y le corrió por la cara y el pelo. «¡Eres una nada!», gritó Amelia tan fuerte que su voz resonó en las paredes de piedra. «Una nada miserable y gris. No eres digna de un hombre como Emilio. Él se merece algo mejor que tú». La sala se quedó en silencio. Todos miraban la escena con asombro y horror. Algunas mujeres dieron un grito ahogado. Los hombres se miraban entre sí, sin saber cómo reaccionar. Valentina sacó lentamente un pañuelo del bolso y se limpió la cara. El vino goteaba de su cabello sobre los hombros. El vestido estaba arruinado, pero ella se mantenía digna. Por dentro sentía una claridad asombrosa. Por fin podía decir toda la verdad. ¿Una insignificancia?, dijo con calma mirando directamente a Amelia. Interesante. ¿Y cómo llamas a una mujer que se acuesta con el marido de otra y roba dinero a su jefe? Amelia abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una palabra. Sí, sí, continuó Valentina, dirigiéndose ya a toda la sala. Amelia Vizcarra y mi marido Emilio no solo tienen una aventura, también roban dinero de nuestra empresa. Don Miguel se levantó de la mesa presidencial con una expresión de extrema sorpresa en el rostro. Doña Valentina, ¿qué está diciendo? Digo la verdad, don Miguel. En los últimos 6 meses han formalizado entregas de empresas inexistentes por un valor de unos 50,000 pesos. Emilio firmaba los contratos como responsable de compras y Amelia confirmaba la recepción de mercancías que nunca existieron. Valentina sacó el teléfono y mostró una foto tomada ayer en el hotel. Son ellos saliendo del hotel Los Alerces ayer por la noche, a la misma hora en que Emilio me dijo que se había retrasado en el trabajo por un pedido urgente. La foto pasó de mano en mano.
La gente se pasaba el teléfono entre sí, mirando la foto. En sus rostros se leía la sorpresa, la indignación, la condena. Emilio finalmente encontró la voz. Valentina, no lo entiendes. No es lo que piensas. ¿No es eso? Valentina se volvió hacia su marido. ¿Y qué es, Emilio? ¿Cómo llamas a las facturas falsas firmadas por Amelia por mercancía que no hay en el almacén? ¿Cómo llamas a los contratos con empresas fantasma que tú mismo has firmado? Hablaba con claridad, de forma profesional, aportando datos concretos. Toda la sala la escuchaba como si fuera una sentencia. Tengo todos los documentos, todas las pruebas. Algodón del Sur, Textil Norte, Fibra del Río. Todas estas empresas solo existen en el papel, y el dinero que se les transfirió, de alguna manera, acabó en sus bolsillos. Amelia intentó objetar algo, pero Valentina no la escuchó. Se dirigió al director. Don Miguel, el lunes por la mañana le entregaré todos los documentos. Creo que deberían realizar una investigación interna y luego acudir a la policía. El director asintió con la cabeza, con el rostro serio y concentrado. Lo investigaremos, doña Valentina. Gracias por informarnos. Valentina se volvió hacia Emilio. Él estaba sentado con la cabeza gacha, evitando su mirada. En cuanto a nuestro matrimonio, dijo en voz alta para que todo el salón la oyera, voy a pedir el divorcio. Mañana mismo iré a ver a un abogado. Cogió el bolso y se dirigió hacia la salida. La sala se abrió ante ella. La gente se apartó a los lados, acompañándola con la mirada. Algunos la miraban con compasión, otros con admiración por su valentía, otros simplemente con curiosidad. Al llegar a la salida, Valentina se volvió y echó una mirada a la sala. Amelia estaba de pie junto a la mesa, pálida como un lienzo, con una copa vacía en la mano. Emilio seguía sentado, con la cabeza gacha. El resto de los empleados hablaban entre ellos, comentando lo que habían oído. «Que pasen buena noche», dijo Valentina y salió del restaurante. En la calle hacía una cálida tarde de otoño. Valentina caminaba por las calles conocidas de Córdoba y, con cada paso, sentía cómo se le quitaba un peso de encima. Ya no era una esposa engañada que fingía no saber nada. Ya no era una testigo silenciosa del robo y la mentira. Tenía el vestido manchado de vino y el pelo revuelto, pero Valentina se sentía libre por primera vez en muchos meses. Había dicho la verdad, toda la verdad, sin adornos ni medias tintas. Ahora que Emilio y Amelia se las arreglaran con las consecuencias de sus actos. En casa se dio una ducha, se cambió de ropa y se sentó en la cocina con una taza de té. Al día siguiente le esperaban días difíciles. El divorcio, posibles problemas en el trabajo, la necesidad de empezar una nueva vida. Pero hoy estaba simplemente contenta de haber dicho por fin lo que debía decir hacía tanto tiempo. Emilio no volvió a casa hasta la madrugada. Valentina oyó cómo entraba silenciosamente en el apartamento, tratando de no despertarla. Pero ya no tenía nada que decirse. Todo lo importante ya se había dicho en el restaurante, delante de los testigos, alto y claro. El lunes por la mañana, Valentina iría al trabajo con una carpeta de documentos y se los entregaría a don Miguel. Y luego iría al abogado para solicitar el divorcio. La nueva vida sería difícil, pero honesta. Y eso era lo importante.